las empresas trabajan mucho el tema de cambio porque empezaron era a fusionarse las ventas de organizaciones, los cierres. Hoy el cambio es cambio de chip total, no es solo cambio de organización, sino cambio de chip. Es que lo que funcionó hace 5 minutos puede que no funcione dentro de 10. Entonces, es que suena muy chistoso y todo, pero es que hasta lo que entendemos de cambio. No estoy viendo a la gente, no tengo con quién comer eso allá, la gente apaga esa cámara y eso no se ve nadie. Yo ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Y eso, y decimos que el tiempo es oro, ¿y por qué no aprovechamos cuando tenemos tiempo? Hola Juan, hola a todos, bienvenidos a Liderazgo Sin Misterios, un espacio donde nos gusta conversar sobre cosas cotidianas y cómo eso, casi todo, tiene que ver con el liderazgo. Juan Fernando, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Caro, hola a todos, buenos días, noches, tardes, mañanas, dependiendo del lugar donde nos están viendo. Bienvenidos a una nueva conversación con un tema que se volvió una competencia fundamental en estos momentos de cambios acelerados y que para los líderes es muy importante. ¿No te parece? Juan, y es que nosotros, nuestra generación, uno hablaba que, por ejemplo, hablando de décadas, que cada generación pasaba más o menos una década. Hoy en día, 2 años y el mundo es distinto, piensan distinto, sabemos distinto, pero no solo como pensamos, sino que pasan cosas que nos cambian la vida. Pues para no ir muy lejos, la pandemia nos cambió la forma de ver el mundo y de liderar en muchos casos. Y post pandemia hemos hecho otras transformaciones y cambios, yo no sé cuántas ya. Pero por supuesto, y es más, hoy parece que lo de la pandemia hubiera sido hace 1000 años y eso fue ayer prácticamente, pero es que este mundo va a una velocidad. Yo me acuerdo que en mis épocas de colegio, para mí un año era una eternidad. Yo llegaba de vacaciones y ya estaba extrañando cuándo volveré a salir a vacaciones otra vez. Y eso se me hacía eterno. Y ahora ya usted en una semana, si no se pellizca, está desactualizado. Pues mejor dicho, es así. Pero absolutamente. Tan cierto es eso que nosotros hablamos del tema de cambio desde que tengo uso de razón, que empecé a trabajar asesorando y acompañando organizaciones. Ese es un tema constante, pero es que ya no se trata solo de cambio. Y al principio, recuerdo hace 20 años, las empresas trabajan mucho el tema de cambio porque empezaron era a fusionarse las ventas de organizaciones, los cierres. Hoy el cambio es cambio de chip total, no es solo cambio de organización, sino cambio de chip total. Y eso hace que sea tan importante esa capacidad de explorar, esa capacidad, valga la redundancia, de adaptación, ¿cierto? O sea tan importante esa capacidad de adaptación y como lo dices tú, como lo hemos venido hablando, eso se vuelve una competencia fundamental en las organizaciones de hoy. Yo creo que en las organizaciones y para la vida, porque en todos los ámbitos, en este momento nos corresponde asumir transformaciones, cambios, adaptarnos. Yo me acuerdo que en esas épocas en las que tú hablabas de cuando estabas empezando tu carrera profesional, el cambio era más como un tema de actitud. Póngale buena cara al cambio, no pelee tanto con eso, póngale ganas, actitud positiva. Hoy pues diría yo que sí, es eso y es mucho más que eso. No es solo con tener buena actitud, sino con desarrollar esa capacidad de adaptación que me permite responder de la manera mejor posible ante circunstancias cambiantes, pero no desde un libreto, desde una fórmula que yo ya tengo establecida, porque es que lo que funcionó hace 5 minutos puede que no funcione dentro de 10. Entonces, es que suena muy chistoso y todo, pero es que hasta lo que entendemos de cambio ha cambiado. Y por eso me surge una pregunta, Juan. ¿Realmente el liderazgo es innato o también se aprende
porque es que los retos nos cambian y hablando de la pandemia nuevamente, vimos cambios de miradas muy grandes, líderes cambiando estrategias, pero también cómo aparecen nuevos liderazgos, como dices tú, en las organizaciones y en la vida real para sortear lo que este mundo nos está trayendo. Claro, recuerdo que en alguna conversación traíamos la anécdota de Eisenhower que le preguntaron, ¿el líder nace o se hace? Y él respondió, el líder nace, después se hace. O sea, tiene que nacer para habitar este mundo, pero se puede aprender y es una competencia que se puede desarrollar como cualquier otra. Y lo mismo el tema de la adaptación. Hay gente como en todo que tiene más habilidad para las matemáticas, para la geografía, para los idiomas, para la pintura, para las artes, y como hay personas que vienen dotadas de unas capacidades innatas de liderazgo, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, una persona como yo, que se creía un inepto para eso, no pueda aprender. Pero incluso yo creo que va más allá, o sea, hay cosas que sin duda vienen con las nuevas generaciones, o sea, y si hablamos en mi caso profesional, redes sociales, este mundo digital, uno ve al joven navega con una facilidad mucho más fluida que uno sí puede aprender, claro que sí, pero hay cosas que vienen también con las generaciones y eso no está mal. Es como nos adaptamos, pero sí puedo tener la capacidad de entenderlo y de esa manera rodearme y atraer a los que les fluye más. Uno entender el concepto, entender la necesidad, entender hacia dónde va, y eso es importante. Yo me quiero ir incluso con uno de los estudios, una de las cifras que me encuentro por aquí de Dell Technologies, en su Instituto del Futuro, que ellos tienen sus propios programas de formación e investigación donde empiezan a mirar cómo se está moviendo el mundo para mantener viva la empresa, y es que el 91% de las organizaciones considera que la adaptabilidad es una de las competencias más importantes del liderazgo. Esto en el informe sobre el futuro del liderazgo del 2023, o sea, ya en plena pandemia, saliendo de la pandemia, cómo es tan necesario estar abierto a los cambios. Y es que aquí con eso que trajiste, con ese dato, me acabo de acordar que hay incluso un teórico, un teórico práctico que diseñó una metodología como para desarrollar esa capacidad de adaptación que se llama Ronald Heifetz, y él habló del liderazgo adaptativo. O sea, un líder necesita desarrollar esa capacidad, no solo de adaptarse él, sino de hacer que su equipo se conecte con esa capacidad de adaptación, y que obviamente el líder no existe si no tiene a alguien, una masa de personas que lo sigan, que esos seguidores también se conecten y se contagien. Y por eso él dice que siempre que enfrentamos todo cambio, hay dos desafíos, uno técnico y uno adaptativo. Por eso de ahí es donde sale la teoría. El desafío técnico tiene que ver con todas esas metodologías, paso a paso, desarrollos, incluso científicos, que son esos métodos que no quiere decir que eso sea sencillo, eso tiene su complejidad, pero que con una serie de pasos que uno ya ha aprendido y ha desarrollado, puede solucionar un desafío, pero eso no es suficiente, porque el desafío tiene el otro, que es la otra arista, que es la parte adaptativa, que tiene que ver con los valores, las costumbres, las actitudes, los modos de pensar, las creencias colectivas que hacen que un cambio incluso se pueda ir a la capacidad de responder ante los cambios, o cuando se quiere generar un cambio, eso se vaya al traste, porque son las personas las que finalmente hacen que las cosas funcionen. Y si las personas no están convencidas o están resistentes o tienen miedo, porque hay unas creencias allá por detrás que les impiden moverse, eso va a hacer que el cambio se demore y en algunos casos, pues, como te decía, no prospere. Entonces, eso un líder necesita desarrollar no solo su propia capacidad, sino la manera de cómo liderar esa capacidad de adaptación en su grupo, en su núcleo de personas que está liderando. Y eso yo creo que aplica pues para tantos aspectos y tantas historias, pues yo quisiera preguntarte, me voy aquí de una de frente. En tu historia, ¿recuerdas algún momento
donde la situación de incertidumbre logró que transformara algo en ti para generar un cambio y el liderazgo en tu entorno y en ti mismo, porque es que uno también se lidera. Es más, si no me lidero, yo estoy perdida ya dándome contra las paredes. Sí, ha habido varias, inclusive pues la pandemia, como decías, me puso a reevaluar muchas cosas por ejemplo, yo soy facilitador de procesos de aprendizaje organizacional y operaba mucho desde la presencialidad. Recuerdo ese desafío como si fuera ayer. Estábamos en medio de un programa de formación para el cambio en una entidad del gobierno. Nos agarra la pandemia y tenemos que parar el proceso porque pues estamos encerrados. Pero como eso era un contrato que se vencía y tenía un término fijo y había cambio de procurado, ya dije ahí más Todo o el menos. tema público, Todo el cambio del funcionario por temas de cambio de gobierno, no, esto hay que hacerlo, pero es que, no, toca pasar todo eso que estaba presencial a virtual en 15 días. Eso exigió, o sea, no ponerme a pensar, ay, Dios mío, no voy a poder, si voy a poder, no, eso es cómo lo ponemos virtual. Todo eso con dinámicas, con todo lo que es el diseño instruccional, mejor dicho, cuando nos mencionaron eso, yo dije, no voy a ser capaz, no estoy viendo a la gente, no tengo con quién comer eso allá, la gente apaga esa cámara y eso no se ve nadie, yo qué voy a hacer, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Y eso eran unos retos muy grandes. Tú haces mención que además para lo que voy, que es muy lindo y lo recuerda uno y genera unos aprendizajes maravillosos, pero eso era todos los días dándose botes. Recuerdo que, por ejemplo, en las universidades, en ese reto de tener clase, uno hablarle a una cámara y no ver a la otra persona, ya es más fácil, ya uno puede tener las cámaras apagadas y no se estresa, pero sentir que uno hablaba solo. Y habían profesoras en universidades que exigían inicialmente la cámara y por una tutela de algún estudiante de una universidad, por lo menos aquí en Medellín, que dijo que se sentía vulnerada encendiendo la cámara porque no quería mostrar su hogar, las universidades tomaron la decisión de permitir que estuviera apagado y uno hacer preguntas y nadie responde. Eso era... Tengo amigas, amigos, conocidos que renunciaron a la docencia porque no se sintieron cómodos con eso. Pero quienes se adaptaron, hoy en día se vuelve una herramienta maravillosa que incluso muchas universidades están perdiendo las inscripciones presenciales, pero aumentando las virtuales. Nos creó un aprendizaje y eso es bien, bien bonito. Y cierro este ejemplo con una frase que dice: en tiempos de cambio, quienes se adueñarán del futuro, dice Eric Hoffer. Mira, qué bueno. Y aquí en esto que estamos conversando está el ejemplo claro de lo que hablábamos ahorita, el desafío técnico y el desafío adaptativo. Ajá. Llegó la pandemia, los que hacíamos facilitación presencial, ahora la teníamos que hacer virtual. Se demoró un tiempo, porque te acuerdas que la red colapsó y todo, y los computadores y eso no daba, y claro que el ancho de banda y todo, pero eso finalmente se fue solucionando, esa parte técnica, se fue adaptando la red, se fueron abriendo los espacios, la tecnología se puso a tono, pero ¿qué pasaba? El que no estaba a tono era el facilitador que estaba muerto del miedo, que pensaba, hombre, si no me prende la cama, ¿qué estará pensando la gente? Y no hace una pregunta y no le responde nadie, estarán dormidos, estarán despiertos, me estarán escuchando, no me estarán escuchando. Entonces eso genera lo que hablamos ahorita. El desafío adaptativo son todas esas creencias, todos esos valores, principios, formas de ver que influyen en las decisiones que uno toma y que le facilitan o le dificultan la adaptación al cambio. Y es precisamente en esos momentos que nos retan, sea organizacional o personalmente, que yo creo que es una gran oportunidad. No, es muy fácil decirlo, no es tan fácil aplicarlo, pero yo creo que de tantos retos que me ha puesto la vida en el camino, tantos regalos de retos que me ha puesto la vida, la más reciente fue precisamente en esos cambios de administración que estuve un tiempo sin trabajo, volviendo a iniciar en la consultoría, volviendo a iniciar las asesorías, que no es fácil cuando uno se ha alejado varios años. Tuve la fortuna de que mi
coach me acompañara en ese proceso, y una cosa muy bonita es primero aprender a disfrutar el tiempo libre, que uno se estresa demasiado con el tiempo libre y decimos que el tiempo es oro, y por qué no aprovechamos cuando tenemos tiempo. Y en ese aprovechar el tiempo libre fue aprender a reconocerme y a reencontrarme, incluso a generar mi firma. De ahí sale mi sello personal con todo un contexto, historia y servicios, de que siempre hay una historia que contar, que eso va más allá del solo cuento, porque los cuentos conectan, que eso es otro tema que tenemos que hablar en estos días. Claro que sí, y es también cómo, ahí está todo ese tema de cómo me paro yo frente a las circunstancias, porque las circunstancias, lo comentábamos con mi amigo Daniel en el tema del libro, de la reseña del libro, que próximamente habrá más capítulos sobre eso. Las circunstancias no son ni buenas ni malas, las circunstancias son neutras, proveen información, decía otro autor, pero el que las convierte en buenas o malas, en oportunidades o en desastres, es la mirada que cada uno hace y cómo se para frente a ellas. De hecho, muchas de las más grandes empresas, organizaciones o causas exitosas han salido de grandes crisis. Total, total. Y yo hablaba de esa importancia de en esa crisis aprender de mí, aprender a conocerme y a reconocer las nuevas realidades y las nuevas necesidades, porque cuando uno está muy metido en un sector, el resto del océano como que se le pierde uno en esa playa que uno está, empezar a ver y la oportunidad de quién soy yo, ese aprendizaje me parece que es muy valioso, pero también hay algo que me quiero ir con esta otro estudio que me encuentro que me parece muy interesante, porque lo he estado hablando sobre todo yo desde lo personal hacia afuera, de mi liderazgo hacia afuera, pero cómo con los equipos es tan importante. Dice así: los líderes con alta capacidad de adaptación tienen 3.6 veces más probabilidades de mantener equipos comprometidos durante periodos de cambio, porque es que yo puedo estar estresada por el cambio, pero y los que están al lado me están siguiendo. Está bien tener susto, eso es humano, pero hago que se contagien del susto o del reto, o cómo organizo, cómo escucho, cómo empiezo a mediar, porque eso también hace parte de esa capacidad de adaptación. Claro, claro, y tocaste otro punto muy importante que para mí es fundamental en el tema de la adaptación al cambio, y es cómo yo, como más que como líder, incluso como ser humano, que tengo que soltar para poder avanzar. Y entonces viene el tema del ego, y entonces tengo que soltar la imagen que yo mismo hasta me creé de mí, o la imagen que proyecto de mí mismo, porque las circunstancias lo exigen, pero si yo estoy pegado de que es que yo soy el caso, el ejemplo, el facilitador presencial, o que yo, o estoy pegado de una reputación, o estoy pegado de unas certezas, de un control, de una manera de hacer las cosas, y si no es de esa manera, no se puede. Hay que soltar sobre todo ese tema del control, porque si bien el control nos puede servir como para tener un seguimiento, nunca vamos a tener todo controlado. Y si no sabemos movernos ahí, va a ser muy difícil adaptarnos al cambio. Entonces, yo les dejo la pregunta: ¿qué tienes que soltar tú en tu vida para poder responder a los desafíos de cambio? Me encanta ese cierre, y yo cierro con otro dato de un estudio del barómetro de confianza Edelman, de la edición de confianza en el lugar de trabajo, que nos dice el 58% de los empleados confía más en los líderes que saben cambiar de rumbo cuando es necesario, que en los tercos dirían otros, ¿cierto? Claro. Esto aquí nos podemos quedar horas y me encanta porque han salido muchas cositas bien interesantes y nada, cambio, llegó la hora de cambiar. Muy bien, y nuestra próxima charla será otro tema, cambiaremos de tema, pero la invitación sigue manteniéndose a que nos escriban, a que nos dejen sus comentarios, nos sugieran temas, se suscriban y activen la campanita para recibir notificaciones. Aquí los estaremos esperando. Nos encantaría escucharlos, saber qué opinan, y bueno, nos vemos en una próxima charla. Caro. Chao, Juan, a todos un beso muy grande y suscríbanse, compartan, cambien la forma de oírnos, pero síganos escuchando, sigan compartiendo y sigan escribiendo. Un beso para todos. Bye.